Hola, buenos días a todos estos papás, mamás y toda la gente que nos ve cada semana o cada semana y en cada oportunidad, en cada video de La Psicóloga Me Dijo. Como siempre, pues ustedes saben, yo soy la psicóloga Ana Figueroa y como cada viernes es un placer para mí compartir estos temas con ustedes. Y el día de hoy pues no estoy sola, vengo acompañada con una de mis compañeras en la clínica Vicalú y se las quiero presentar, creo que es la primera vez que la van a poder conocer y ella es la psicóloga Zairi. Entonces, psicóloga Zairi, si gusta presentarse, decirnos más o menos sus credenciales y Sí, para poder empezar con este tema que tenemos hoy. gracias, muy buenos días, gracias por invitarme a compartir este espacio con usted. Bueno, me presento, mi nombre es Zairi, soy psicóloga clínica infantil, también soy maestra en educación especial. Mi experiencia gira en torno en trastornos del neurodesarrollo, especialmente en autismo, y bueno, un gusto saludarlos a todos. Bueno, el día de hoy ya la conocen y vamos a hablar de un tema que se nos hizo muy interesante y que a veces sucede más a menudo de lo que esperamos y tristemente no nos damos cuenta que esto sucede o está sucediendo, nos pasó en nuestra infancia, lo estamos viviendo quizá todavía como adultos o lo estamos transmitiendo a nuestros hijos pequeños, que es la negligencia infantil. Y primeramente me gustaría que pudiéramos definir qué es este término. ¿Usted qué conoce de este término? ¿Qué es la negligencia emocional? Psicóloga seria. Sí, bueno, lo que yo conozco sobre la negligencia emocional es que gira en torno a donde los cuidadores de nuestros pequeños a lo mejor muestran falta de atención a las necesidades emocionales de los pequeños, inconscientemente se da menos validación a sus emociones y reacciones y por ende se cae en esta represión emocional en los niños, ¿no? Que no puedan expresarlo o que a futuro no sepan cómo regular esta emoción. Eso sería como una definición muy breve, muy detallada. No sé qué opina usted. Yo tengo más o menos igual, inclusive pues si lo buscamos o estamos observando, es justamente esto, que cuando los padres están criando a los hijos o estamos en este tipo de relaciones, no cubrimos las necesidades básicas o para poder satisfacer estas necesidades, que muchas veces se habla sobre no simplemente complacer y decir todo lo que tú quieras te doy, a veces nada más se habla económicamente o a veces se sobreprotege y no dejamos que ellos puedan estar viviendo y teniendo sus propias experiencias, y a eso también se le puede estar llamando una negligencia emocional. Y que en general una negligencia en la crianza, podemos estar hablando de un padre, una madre, un tutor, el cual al tratar de proporcionarle a sus hijos estos cuidados necesarios de alimentación, vestido, atención básica desde cuidados médicos, de protección y de enseñanza emocional, porque al final son los padres quienes van a enseñar a sus hijos a conocer sus emociones, cómo poder transmitirlas, pues en esto mismo empieza a darse el porqué, la sensación de esta negligencia. Y, por ejemplo, no sé si usted sabía, psicóloga, que existen diferentes tipos de negligencia, o sea, que no nada más existe la negligencia emocional, sino que también existe, por ejemplo, una negligencia por falta de supervisión, educativa, por seguridad, de higiene, la física, y pues muchas veces, pues en esta educativa podemos estar hablando de esta situación emocional, por lo que mencionábamos. ¿Y cuáles son algunas de las características que podemos observar? ¿Usted qué me puede comentar? Sí, claro. Bueno, de manera general, algunas características que vamos identificando como caer en negligencia emocional es que los padres o cuidadores de los niños no demuestran el afecto, ¿no? Esa también sería una característica, que a lo mejor no son tan afectivos, no muestran un abrazo o rara vez les dicen un te quiero o este tipo de palabras que, claro, para nuestros niños son como pues que los hacen sentir en confianza y seguros y sobre todo protegidos y amados, ¿no?
También otra característica de la negligencia emocional es a lo mejor como dar por hecho que lo que ellos sienten no tiene tanto valor, ¿no? Es algo insignificante, incluso es algo como exagerado o tienden a caer en expresiones como ya pasará o no es para tanto. Todo este tipo de expresiones también hacen que el niño sienta esta inseguridad, esta confianza y vaya aprendiendo que su sentir no es como bueno demostrarlo, ¿no? Caen en represión emocional, aprenden a que nadie más va a valer como sus emociones o que son algo muy insignificante. Claro, ¿no? Y que muchas veces hasta en esto está lo que actualmente se utiliza mucho sobre validar las emociones de nuestros hijos, no solamente es parte de, pues, entender que ellos son importantes, sino porque es parte del proceso en el cual ellos van a entender que sus emociones tienen que ser vistas, tienen que ser oídas y trabajadas, no simplemente dejar que exploten hacia cualquier lado o simplemente reprimidas, porque también los llevamos a esto de, existe esta frase tan común de, por ejemplo, los niños no lloran. Y eso también es un tipo de represión y que podemos estar cayendo entonces que cuando ellos crezcan no se note o no se puede observar, poder trabajar adecuadamente estas emociones que ellos están sintiendo y llevarlos a la expresión incorrecta de esta emoción a través de agresiones y a través de, por ejemplo, también comportamientos donde ellos se nieguen, porque también son personas que quizá han vivido estas situaciones de negligencia emocional donde no se les ha enseñado a poder decir límites, poner, decir, este tipo de relación no me es sana, este tipo de situaciones me están exponiendo y yo tengo que empezar a decir esto no, que a veces son niños y en un futuro adultos, cuando no se trabaja y si llegamos a esas edades, que llegan a tener problemas con su propia identidad, con su propia autoimagen o autoestima, porque empieza a bajar tanto el yo que importo. A mí en toda mi infancia, y muchas veces lo podemos ver, donde los padres estaban en todo, menos en lo que sus hijos necesitaban, y ellos no, o sea, ellos no se saben poner como primer lugar, ellos no se saben poner como esta parte importante. ¿No lo crees así? Sí, así es. También creo que es importante compartir que muchas veces este tipo de pensamientos, porque se les queda como grabado en la mente, ¿no? De no soy importante, no es importante lo que yo le transmita o comunique a otra persona, porque pues para ellos a lo mejor llega a ser molesto, llega a ser exagerado, ¿no? Y esto también ocasiona que ellos tengan dificultades para relacionarse, interactuar con otras personas. Hay una desconfianza y un miedo en ellos mismos como para poder establecer relaciones de amistad, en en futuras relaciones también de pareja. Esto los ayuda como a siempre querer recibir esa aceptación, ¿no? De ese miedo de saber si va a ser querido, va a ser aceptado o de igual forma que en su infancia va a llegar a tener este rechazo, ¿no? Sí, por supuesto, y que muchas veces inclusive llegamos a tener es tanta esta transformación de sus emociones o confusión de estas que pueden llegar a caer, no es en el caso completo de todos y que es muy difícil decir, esta persona ha sufrido completamente de esta negligencia emocional o se puede diagnosticar como algo así, pero que muchas veces son personas que caen en problemas de trastornos alimentarios, de depresión, ansiedad o inclusive intentos de suicidio, porque tienen esta imagen tan disociada de sí mismos, donde no saben ni cómo trabajar sus propias emociones y lo sienten como una carga. Pero también a veces lo pueden llegar a sentir como yo no me puedo autocomplacer primero, siempre tengo que buscar la aprobación de otros, ¿no? Y esta manera de que otros acepten que yo estoy, me digan, perdón, que yo estoy bien y bajo eso mismo irlo trabajando, ¿no? Sí, Y que, claro. ajá, Sí,
Bueno, también es importante mencionar que ellos se quedan como con este aprendizaje, ¿no? El aprendizaje de que sienten que no les va a importar a los demás, y justamente no caemos a lo mismo, siempre van a tratar de que las demás personas los acepten. em, Van a buscar como el poco cariño o la poca demostración en alguien más también. Creo que también cae a futuro en ansiedad, en depresión, en trastornos de personalidad, porque se ve como alterada esta parte. No sé qué opine. Sí, que inclusive puede ser como esta alteración de buscar la perfección y la aprobación de otros, pero también que a veces hace falta esta empatía, o sea, yo dejo de buscar el comprender por qué el otro se siente así y simplemente es, eso le debo de dar importancia, porque para mí la empatía nunca me fue enseñada. Quizá yo tengo la capacidad de sentirlo, porque no tengo ninguna situación médica que me lo impida, como estas personas que son como patólogo, que tienen alguna patología. Pero, por ejemplo, en el caso específico que a veces sí, pero conmigo nunca lo han sido, entonces, ¿cómo? O sea, primero yo tengo que satisfacer a otros, o, tú te sientes mal, ¿y eso qué significa para mí, para el otro? Y a veces ahí es donde empieza a existir como esta situación de confusión, porque entonces, ¿cómo debo actuar frente a estas personas? Y yo no sé cómo portarme dentro de una sociedad. Y que muchas veces puede ser personas que buscan aislarse porque el estar en grupo es incómodo, o que normalmente bajan la cabeza, no importa qué, y permiten que, aunque la situación sea incómoda para ellos o no sea pertinente para ellos, ahí siguen, porque están en un grupo que los está aceptando, y a veces pueden poner su vida en riesgo inclusive en ese tipo de situaciones, porque creo que al final lo podemos expresar de esta manera. Nunca se les enseñó qué es el amor. Sus cuidadores principales, papá, mamá, este tutor, nunca le enseñó qué es, o no supo enseñar una manera sana, mejor dicho, del amor. Entonces, pues buscan en donde sea que es que alguien los acepte, los haga sentir dentro de un algo, y pues caen en esto, ¿no? Sí, claro, y también cuando yo creo que ellos perciben un poquito de cariño o una muestra de cariño, se conforman con ello, ¿no? Justamente como usted lo dice, porque no se les enseñó un amor sano, no se les enseñó cómo sentirse protegidos, sentir esta confianza y seguridad, ¿no? De sus progenitores primordialmente. Y bueno, caen en justamente esto, ¿no? En aceptar como poco de algunas personas, como que se conforman con ello y de cierta forma se quedan o aceptan que este poco amor. Sí, que a veces es un amor mal dado, ¿no? O que a veces puede ser estas personas que caen, como decíamos, en relaciones o amistades donde son muy abusados, o sea, es como de, tú tráeme esto, tú trae aquello, como buscar a personas muy histriónicas, donde constantemente son, y a veces pueden caer en algo que le puede proteger o no, pero también aquellas que a veces buscarán relaciones insanas, que pueden ser agresivas, pueden ser de edades muy diferentes, inclusive ponerse en riesgo. Y muchas veces aquí puede ser también visto esta parte donde ellos les da miedo expresarse, o sea, son personas que se pueden relacionar con estos términos de no tienen un buen apego emocional, tienen un apego ambivalente o inseguro, entonces constantemente buscan desde la aprobación de otros, como ya mencionábamos, pero también ¿y ahora qué hago yo? ¿Cómo yo expreso este sentir? Y se sienten muchas veces ahogados con esta información que ellos tienen, ¿no? Es como, yo no me siento cómodo, pero ¿cómo le digo al resto del mundo? O inclusive lo dicen, y lo dicen de una manera tan equivocada que nadie entiende a qué se refieren, como una mala expresión emocional, ¿no? Y muchas veces puede ser justamente otra manera de estar observando, que pueden ser como síntomas, desde los niños, por ejemplo, pueden estar observando que de repente eran de una manera y han cambiado mucho,
y eso es en niños. Y como decíamos al inicio, a veces no es un comportamiento que realmente los padres busquen, sino que puede ser, es algo como escondido, ¿no? ¿No lo creo así? Que a veces pareciera que no estoy criando de esa manera, sino que de repente pues ya está ahí, ya está en nuestras vidas. ¿Usted qué piensa? Sí, así es. También considero que muchas veces no se llega como a percibir, no es muy visible. Los papás no lo ven de esta forma, ¿no? A lo mejor ya caen como de, es parte de nuestra crianza, es normal que nosotros actuemos de esa forma con nuestros hijos, es nuestra forma de demostrar afecto, ¿no? No estamos haciendo como algo mal en cuestiones de no saber cómo enseñarle a nuestros hijos qué es el amor sano, qué es sentirse protegido, qué es sentir esta confianza, ¿no? Y también siento que de alguna u otra forma el vínculo familiar o el vínculo entre papás e hijos se va perdiendo. ¿Por qué? Porque también el niño pues va aprendiendo que pues sus papás no validan sus emociones, a lo mejor no muestran importancia, existe un rechazo cuando tratan de compartir situaciones que pasan en el día y también esto va generando que el niño se vaya alejando de ellos, ¿no? Que decida mejor eh, irse reprimiendo, yo me guardo mis emociones, ya no se las cuento a nadie y a futuro, bueno, en la adolescencia a lo mejor caemos en esto, ¿no? ¿Por qué mi hijo no confía en mí? ¿Por qué mi hijo no es para contarme qué pasa con él, ¿no? Siento que también afecta esa dinámica familiar. Claro, y que muchas veces inclusive, como se mencionaba, quizá yo en mi afán de cubrir las necesidades de mi hijo, olvido necesidades económicas, le doy todo lo que necesita, pero olvido explicarle también que no solo es lo económico, sino también lo emocional. También podemos estar cayendo en negligencia cuando yo le doy a mis hijos, pero no les explico que a veces hay que ganárselo, que a veces hay que tener responsabilidades, que yo también tengo que valorar sus emociones como lo hemos estado mencionando, pero también él tiene que aprender a valorar y respetar las emociones de otros, donde aprendan de un buen ejemplo hacia sus imágenes paternas, ya sea que esté mamá y papá juntos, y si no, pues esta persona tenga muchas veces, porque a veces se llega a presentar porque es tanto el constante el cambio de parejas que pueden observar de este tutor principal que pueden estar teniendo, llámese mamá o papá con el que el niño conviva más, y de repente ya no sabe cómo, y que cada vez que aparece esta nueva pareja o esta pareja constante, pero es una pareja no correcta, existen constantemente cambios, pasan a segundo plano, donde es espérate porque tengo que atender a, espérate porque tú podrías solito. O no es momento, pero que quizá el niño o la niña estén en un momento de crisis y nadie los atendió. Pero también puede suceder, a veces no solamente es con la pareja, quizá estamos teniendo problemas o conflictos constantemente con algún otro miembro de la familia, llámese la abuela, la mamá, la tía, algún hermano, primo de los padres, y este conflicto constante lo observa el niño y que cada vez que está en este ambiente, él queda retirado. Y tristemente a veces no es como porque estemos teniendo una mala crianza, que en la casa existan muchos factores de riesgo, sino también puede ser por situaciones tan simples como alguien se enfermó en casa de alguna enfermedad terminal y todas las emociones se centraron en esa persona, tenga el papel que tenga en casa, y el niño quedó como segundo, y que muchas veces puede ser algo temporal, porque a veces la negligencia emocional no tiene que ser por mucho tiempo, a veces son periodos donde dejo de prestarle atención a mi hijo por cualquier situación, y de repente pues yo ya no le di a mi hijo ni siquiera la explicación, y quizá lo pudimos haber vivido ahorita en la pandemia, a mi hijo no le expliqué porque ya no iba a la escuela, porque no podíamos salir, porque no podía ver a sus abuelos, y de repente entonces, ¿qué hago con todo esto que estoy sintiendo? Y como papá y mamá también estaban viviendo sus emociones y olvidaron que también tienen que explicar a sus hijos, y a veces es muy pequeño, no lo entienden, ¿para qué? Estas explicaciones quedan en el aire y nuestros hijos simplemente no supieron más que hacer que quedarse como estancados, y que a veces inclusive pueden tener regresiones de comportamientos que ya habían visto, ¿no? ¿Usted qué piensa?
Sí, claro, vemos, creo que la negligencia emocional en muchas situaciones donde normalmente no son tan visibles y como usted dice, no necesariamente tiene que durar tanto una negligencia emocional o llevar tanto tiempo, ¿no? A veces son espontáneos, son en momentos muy pequeños o situaciones como usted comentaba. Y por eso es importante como saber cómo prevenirla, a lo mejor cómo manejarla o cómo abordar este tipo de darle validez a las emociones de nuestros hijos. Así es, y que muchas veces estas situaciones las podemos estar observando en muchos rangos, ¿no? Como hemos ido diciendo, el poder validar a mis hijos, el saber en qué momentos regañarlos, e inclusive que cada momento tiene maneras diferentes de poder regañarlos, ¿no? No es, estás feliz y hiciste una travesura sin querer o sin darte cuenta que era una travesura, porque a veces ellos en su exploración hacen cosas y son incorrectas y simplemente es el mismo regaño, el mismo grito, o que a veces papá y mamá no tienen una regulación emocional, o que ellos también tienen heridas de su infancia y vienen y las depositan en sus hijos y todo eso se descarga. O inclusive tienen tan marcadas estas heridas de su infancia, que dicen, con mi hijo no me va a pasar. Y sobrecompensamos y caemos justamente en lo mismo, pero del otro lado. O sea, en vez de decir, no le prestaba nada de atención, le presto en exceso de atención y se sienten ahogados. Porque al final, creo que también en esta parte de negligencia emocional podemos ver que tiene que existir un equilibrio, ni tan poquito, ni en exceso, porque si no también a mi hijo yo no le enseño a ser responsable, a considerar las emociones de otro, que es, como decíamos anteriormente, la apatía, la empatía, que es el poder decir un límite de hasta aquí, esto ya no es correcto, porque al final eso lo va a aprender de papá y mamá, que papá y mamá puedan decir, no sé, algo que actualmente puede ser muy común, es nadie le pega a mi hijo, pero a veces no le enseño a mi hijo que él tampoco debe de pegar, no importa la situación, no importa el cómo, ¿no? Que también aquí a veces estamos volteando las cosas, nadie le puede pegar a mi hijo, pero entonces nadie puede meterse con mi hijo. Y al final es otra parte de negligencia emocional, esta parte donde muchas veces aislamos a nuestros hijos, utilizando el ejemplo, por ejemplo, de ahorita la pandemia, es lo aislé y ahorita ya mi hijo no tiene ninguna red de apoyo, ni familiar, ni amistades, y el estar en un entorno social le da pánico. Y yo no sé qué hacer con eso, e inclusive en vez de buscar un apoyo para mi hijo, digo, se le va a pasar, no importa, ¿qué pasa? Ya lo dejamos, ¿no? Y creo que también es otra parte donde podemos caer en la negligencia, ¿no lo crees? Sí, así es. Yo también considero que muchas veces ese tipo de expresiones como se le va a pasar son cosas que se van quedando como marcadas, ¿no? Que no se aborda como la situación que realmente necesita ser atendida y se va dejando. Y bueno, yo considero que también la negligencia emocional como que se va de un extremo a otro, ¿no? Como bien lo decía, cuando se le da como mayor atención al niño, cuando hay una sobreprotección, incluso a tratar de resolver todo por él, caemos en esto, ¿no? En las consecuencias que él puede tener a futuro, ¿no? Falta de autonomía, falta de independencia, que tenga dificultades para resolver conflictos o que se muestra ante determinada situación y no sepa cómo actuar o responder justamente porque cayeron, bueno, mamá y papá cayeron en atender todas sus necesidades o prácticamente como resolverlas, ¿no? Siento que también la negligencia emocional se ve de un extremo a otro. Así es, y que muchas veces puede ser por muchas situaciones, ahorita lo poníamos, por ejemplo, situaciones de salud, pero también puede ser que, por ejemplo, papá y mamá han tenido situaciones económicas muy variadas, de muy escasos recursos, pero también que es un trabajo muy absorbente o están en un trabajo constantemente cambiante y a veces hasta para ellos es poco satisfactorio. Entonces, están la mayor parte del día en el trabajo y cuando realmente pueden estar con sus hijos, no están, porque ellos están cansados y los únicos que les importa es el cansancio. Y creo que es un punto importante porque a veces nos llega mucho en consulta, y usted no me dejará mentir, psicóloga, que a veces es que trabajo todo el día, entonces por eso mi hijo no tiene estos problemas. Y a veces no es porque no esté durante todo el día, sino es
el tiempo que yo esté con ellos, realmente esté con ellos y no esté, ay, es que estoy cansada o estoy cansado, ay, es que todavía me falta hacer todo esto y ya no tengo ni tiempo y a veces este cansancio emocional, mental. Y ya cuando llegamos a nuestros hijos le damos nuestra peor versión y no estamos para ellos ni en esos pequeños momentos. Así es, sí, claro, yo coincido con ello. En consulta nos llegan mucho estos casos, ¿no? Y como usted lo menciona, también es necesario que los cuidadores aprendan como a convivir con ellos, a que estos pequeños espacios sean para jugar con ellos, interactuar, porque muchas veces, bueno, las conductas que se tienen en los niños es, pues no juega, no socializa, em, ya busca juegos más grandes que él. Son cuestiones que van variando, pues, dependiendo los casos, pero muchas veces también es porque en casa no hay ese vínculo entre mamá y papá, ajá, con los hijos o solo de un cuidador, ¿no? Con el hijo, pero porque falta que ellos jueguen con ellos, interactúen, compartan tiempo de calidad para que exista esta seguridad y confianza en ellos para poder relacionarse a futuro. Claro, y creo que una manera que podemos estar observando todo esto es que los padres tienen que ser desde conscientes de sus propias emociones, conocer, pues, vamos a llamarlo así, su inteligencia emocional y haberla desarrollado como adulto, como persona, para poder enseñarla a sus hijos. Pero también el poder decir no solamente qué necesidades básicas tiene que cubrir el papá, como alimentarlo, darle techo, educación, llevarlo al doctor. Sí, eso es importante y si no también estaríamos cayendo en otro tipo de negligencia, pero también parte importante es conocer cuáles son las necesidades emocionales básicas que yo debo de cubrir, cuáles son estos hábitos de cuidado emocional importantes que yo no debo de ignorar, que quizá inclusive puedo venir cargando porque yo tengo algo y tengo que empezar un proceso de sanación en su momento. Lo ideal sería a través de un terapeuta, un especialista que me ayude como papá, pero pues ya lo estoy viviendo con mis hijos también, el cómo no caer en esto, cómo no caer, que quizá, y se oye mucho y lo decimos mucho en terapia, el papá y mamá no se deben de pelear frente al niño, no importa si están juntos o separados, pelearse frente al niño o usar al niño como una moneda de cambio, no es correcto. O decir, si tú no me quieres a mí o no me eliges a mí, entonces no me quieres, porque también les estamos enseñando un chantaje emocional, de que podemos estar cayendo bajo lo mismo de una negligencia emocional donde yo no le enseño a mi hijo a decir no, a decir mi amor no debe estar condicionado a nada, sino porque así es, y que muchas veces tenemos que empezar a trabajar esta parte donde no solamente debo ignorar o sobrecompensar, sino decir que sí y que no. Y donde papá y mamá también tienen que trabajar sus propias heridas, sus propias situaciones y decir qué es lo que yo inclusive estoy viendo en mi hijo que yo pude vivir, porque muchos padres pues, están teniendo negligencias emocionales con sus hijos porque ellos las vivieron. Sí, claro, esto también se basa en seguir como los patrones, ¿no? En que el patrón se queda prácticamente de generación en generación, no se quiere romper como este círculo vicioso en el cual estamos actuando de igual forma, como anteriormente mamá y papá actúan con nosotros y como usted decía, ¿no? Muchas veces tratamos de compensar lo que papá y mamá no nos dio en su momento. Son cuestiones que de alguna u otra forma nos llevan a caer en negligencia emocional. Así es, y que pues también tenemos que ser como muy conscientes de todo este proceso y que a veces es el primer paso para poder sanar. Como decíamos, a veces no es algo obvio que yo estoy cayendo en esto, que tengo esta sintomatología, pero a veces es decir, yo quiero hacer un cambio en la manera que estoy criando a mi hijo, en lo que estoy observando en él, y puedo empezar desde conocer estas necesidades que yo tengo como carencia, estas dificultades. Quizá a mí abrazar a mis hijos, interactuar con mis hijos me es muy difícil, me es muy incómodo, pues como, no me nace, porque a veces no es como de, estamos embarazados o salimos embarazados y se activa el switch de papás y listo, ya sé todo lo que tengo que saber y todas las emociones que yo tengo que poder expresar van a aparecer.
A veces también, como cualquiera, es a través de la convivencia que van a poder salir, pero también van a salir miedos, van a salir situaciones diversas. Y a veces el primer paso es poder decir, yo quiero darle lo mejor, conocer qué son estos equilibrios que yo tengo que estar cuidando con mis hijos y poder estar manifestando. Y si realmente puedo estar teniendo, o inclusive yo pueda decir, yo viví negligencia emocional de niño, o inclusive actualmente todavía la puedo estar viviendo porque mis padres son así, 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 así. Como hemos dicho, o sea, para ellos siempre era más importante la opinión de otros, lo que otros pensaban, situaciones económicas, nunca podían expresar sus emociones. Entonces yo tengo esa carga y para mí es como querer buscar eso. Podemos empezar a buscar esa sanidad primero en nosotros para poder expresarla correctamente con mis hijos y poder empezar a crear un ambiente más saludable y un lugar donde podamos crear el cambio. A veces no solamente es soy o no soy. ¿No lo creen? Sí, claro, también considero que eso es muy importante, ¿no? Como tratar de hacer un análisis o una introspección de qué es lo que estoy haciendo a lo mejor erróneamente, a lo mejor no es consciente en ese momento, pero sí es importante como aceptar que necesitamos un cambio para mejorar la dinámica familiar, mejorar los vínculos que tenemos con nuestros hijos, reforzar su confianza y seguridad que se fue perdiendo con este tipo de acciones que nos fue llevando a la negligencia emocional, pero sí es importante que también pues los cuidadores de los pequeños quieran como recibir ayuda, ¿no? Porque a lo mejor ya lo identifican, ya reconocen en qué están haciendo mal o qué pueden mejorar, pero siguen dejándolo como de, pues al rato lo checo, ¿no? Al rato saco cita para terapia, siempre lo van dejando como atrás o como lo menos importante. Así es, y que empiezan como a evadir su responsabilidad y que a veces el primer, como decimos, ya, pues ya puedo aceptar el cambio y es decir, sí, necesito pedir ayuda, buscar al especialista con el que mejor no solamente me acomode, porque a veces me incomoda, pero vamos a trabajar ciertas cosas, mejor no, sino que a veces pues sí es parte de una incomodidad, voy a salir de una zona de confort para algo mejor, donde vamos a empezar a aprender sobre amor, que es el amor correcto, el amor hacia uno mismo, límites sanos, autoestima, maneras correctas de manifestar nuestras propias emociones, lo que se le llama inteligencia emocional muchas veces, o más comúnmente, el decir, no es correcto que yo simplemente explote. Yo tengo que saber regular mis emociones e inclusive decir por qué simplemente exploto. No es porque llega la situación y yo exploto, es porque ya estoy cargado de muchas otras cosas y no he aprendido a soltarlo. Que a veces es encontrar el camino al amor propio, y que a veces dices, primero voy yo, luego van otros, porque no puedo dar algo que no tengo, no me debo de cortar para completar a otros, y tampoco otros deben hacerlos para conmigo. No sé si usted quiere agregar algo más sobre este proceso. Sí, bueno, ya como así conclusión, sí es importante como mencionar que sería como sano que todas las personas reconocieran a tiempo, identificaran, hicieran este análisis de cómo podrían cambiar para no caer en negligencia emocional o para no seguir con los mismos patrones y sobre todo no llegar a el límite de explotar, ¿no? Que justamente cuando lo determinen se sientan motivados a dar el siguiente paso, que sería buscar ayuda profesional y atenderse, ¿no? No esperar hasta llegar a explotar, siento que sería lo más sano. Así es, que siempre es como este equilibrio en donde tenemos que buscar el, ya no me estoy viendo yo. A veces puede ser personas que llegan diciendo, me siento infeliz con mi vida y no sé qué es lo que está pasando, siento que busco complacer a otros, pero nunca me estoy complaciendo a mí mismo. Esta parte donde es, no siento que yo soy feliz, no siento que estoy logrando nada, no le encuentro a veces sentido a mi vida. Y podemos estar viendo que puede ser todo esto. Y a veces es pedir la ayuda correcta o decir, hasta aquí, ya no puedo más y buscar la ayuda. O sea, no necesitamos simplemente decir, ya estar como en una situación donde ya no importa, a veces simplemente es decir, yo soy importante. Y punto muy importante, a veces no va a ser la persona o la familia que se dé cuenta que algo está pasando.
pero quizá alguien de lo que nos está observando, viendo va a ver este video, puede decir, yo conozco a alguien que quizás sus papás sobreprotegen, yo conozco a alguien que constantemente calla lo que está viendo, yo constantemente noto justamente estas características que podemos estar observando, o inclusive yo las viví en mi infancia, y poder empezar a hacer un cambio, poder darles una mano ayuda para que empiecen a hacer el cambio y decir, esto se puede cambiar, empieza a sanar. Y a veces simplemente esta mano extendida pues ya empezó un proceso de ayuda para la sanación. No sé si gusta agregar algo más. Si alguien tiene alguna duda o pregunta, la puede dejar en los comentarios. Trataremos de resolverlo ahorita. Y psicóloga Seri, no sé si quiere agregar algo más para terminar con este tema el día de hoy. Sí, claro. Bueno, también creo que es importante que los cuidadores de los pequeños sepan que la terapia no va solo enfocada en los niños, ¿no? Que no se llega a terapia para tratar únicamente al pequeño, a darle las herramientas para a lo mejor la regulación emocional, conductual, sino que también es un trabajo en equipo, ¿no? Donde también tiene que sanar el cuidador que está a cargo del pequeño para que sea como un resultado óptimo y sobre todo completo en la dinámica familiar, porque siento que la negligencia emocional afecta todo el ámbito o el contexto familiar en el que se encuentra el pequeño. Así es, y que puede haber muchos factores que lo afectan. Económico, pensamientos, ideas, lugares, escasos recursos, exceso de recursos, pensamientos cambiantes. A veces padres con ciertas heridas, pero no importa, aquí la idea es empezar a sanar. Quizá podemos empezar porque mi hijo está teniendo una situación, pero pues como lo decía usted, hay una situación y en terapia no solo van a trabajar con mis hijos, yo también tengo que empezar a hacer pequeños cambios y pues en la terapia vamos a hacer pequeños cambios conductuales que me van a llegar a un cambio general, no a veces son siempre fáciles. Entonces, pues esperemos haber sido claras con ustedes. Ya saben que siempre nos pueden dejar sus preguntas o comentarios en la parte de abajo y si no nos pueden mandar un inbox. Si ustedes conocen a alguien que está viviendo esto o que quizá pueda estar sufriendo alguna situación parecida o inclusive ustedes dicen, creo que yo estoy en esa situación, aunque sea como adultos, y quizá ya están criando o no, pueden solicitar ya un apoyo, pueden preguntar sobre nuestros horarios disponibles en la clínica o podemos canalizarlos con alguien más si es que no se sienten cómodos, pero aquí la idea es que empecemos a pedir ayuda y pues podamos hacer un cambio. Entonces, pues para mí, y creo que puedo hablar también por la psicóloga Seri, un placer compartir este tema con ustedes. Nos vemos en otro. La psicóloga me dijo que tengan un excelente día, tarde, noche y hasta la próxima. Nos vemos. Gracias.